Muy buenas pilotos, este vídeo es un clásico que suelo hacer todos los años, que es ¿qué equipo de FPV os recomiendo? Y eso es así porque todos los años tengo que cambiar completamente el vídeo, ya que las cosas van evolucionando un montón en el FPV. El que os muestro aquí es mi equipo de vuelo y veréis que nada de lo que tengo aquí os va a salir en las recomendaciones, porque ya es un equipo de hace un año, 2 años o 3 años. Es muy viejo para lo que se vende hoy en día. En este vídeo os voy a decir a día de hoy qué es lo que os recomendaría según el tipo de vuelo que vais a hacer y según el presupuesto que tenéis. Os pongo también enlaces a los vídeos que he hecho de reviews de estos equipos y abajo también en la descripción os pongo los links a donde podéis comprarlos. Si estáis con la duda, os recomiendo pasar por nuestro canal de Telegram, que ahí hay un montón de gente que os va a poder ayudar. Si ando por ahí también yo os echaré una mano y también os dejo el enlace o el link al canal de ofertas que tengo en Telegram, donde podéis encontrar algunos cupones con los que a veces podéis ahorrar bastante dinerito en este tipo de equipos. Bueno, no me voy a extender más porque este vídeo va a ser largo y voy a intentar ayudaros lo máximo que pueda en esta vuestra entrada o vuestra continuación en el mundo FPV. ¡Adelante vídeo! Vamos a ordenar el vídeo según el equipo que vais a necesitar. Tenemos el equipo de tierra, por un lado, que es muy importante porque este lo vais a tener a lo largo de mucho tiempo y gracias a él pues va a variar mucho las sensaciones que vais a tener al volar. Para el equipo de tierra tenemos la emisora, que es digamos la controladora del dron, y las gafas FPV con las que vamos a ver lo que ve nuestro dron. ¿Qué vamos a necesitar? Pues aparte también, por supuesto, un dron. Vamos a tener que comprar también baterías y vamos a necesitar también un cargador. Y empezamos por la emisora. La emisora al final es lo que nos va a permitir manejar el dron, mover el dron. Y aunque no lo parezca, es un punto muy importante, ya que es, digamos que vital sentirnos cómodo con ella. Hay varios sistemas en el mercado, como pueden ser FrSky, FlySky, Crossfire y muchos otros no tan populares, pero en estos momentos yo no dudaría, al menos para empezar, en entrar por el sistema ELRS o Express LRS. Es un sistema de código abierto que están utilizando hoy en día, yo creo que la mayoría de los fabricantes, y casi todo el desarrollo viene en torno a este sistema. Por lo tanto, no hay duda. Tenéis que ir a un sistema ELRS. Y vamos a empezar primero por la opción más barata. La opción más barata la tenemos por 41 € y se llama Lite Radio 2 SE de Beta FPV. Y aunque solo cueste 41 €, las sensaciones que nos va a dar en el vuelo son bastante buenas y vamos a poder usarla durante bastante tiempo. Por supuesto, entre las opciones que tiene, elegiremos la emisora que va con LRS. Al no tener pantalla, temas como la calibración, actualizaciones, asignación, digamos, de canales, lo tenemos que hacer todo mediante una aplicación de la misma Beta FPV. Tiene batería incorporada, por supuesto que podemos utilizarla con simuladores de vuelo y aunque los 100 milivatios de potencia de transmisión que tiene parecen pocos, os van a dar muchos metros para poder volar. Ergonómicamente se hace cómoda a la mano, los gimbals, los palitos se sienten cómodos también y aunque le falta la pantallita, lo cual lo hace un poquito más difícil, digamos, para bindear y para todos estos temas, no es tampoco una emisora, digamos que difícil de utilizar. Si ya buscáis una emisora algo más completa en la que podáis hacer más ajustes y con más switches y más posibilidades de adaptarlo a vuestras necesidades, podemos pasar a la Jumper T Lite. Esta emisora lleva un sistema OpenTX ya digamos como las emisoras grandes y podemos hacer los ajustes igual que lo haríamos en cualquier otra emisora de las más top que hay en el mercado. Es lo mismo, vais a tener el mismo menú que en las emisoras de gama digamos media alta. En este caso estamos hablando de una emisora con 16 canales más que suficientes, con potencia de salida de hasta 150 milivatios, con lo cual bueno, pues podéis conseguir distancias muy buenas.
por supuesto sistema ELRS, unos gimbals, o sea los palitos, los sticks que son tipo HAL, esto es, no son mecánicos, sino que funcionan mediante un sistema magnético, son mucho más duraderos y más agradables a la hora de utilizar. Por supuesto que es muy fácil de usar en un ordenador para el simulador y aunque no trae batería, se le puede poner una batería 18650, con lo cual podemos volar todo lo que queramos. El precio de este bichillo pues anda en torno a los 68 euros y por 68 euros te da bastante. Y ya, si queréis subir de nivel y estáis buscando una emisora buena, muy buena, aunque sigue siendo de un precio bastante asequible, por 180 euros más o menos, incluso en algún momento, depende de donde la busquéis, puede llegar a ser más barata, tenemos la Radiomaster Boxer. Es una emisora que yo, por desgracia, todavía no la he probado, espero probarla pronto, pero que todo el que tiene está encantado de lo bien que va y lo bien que sienta, lo bien que se agarra y lo ergonómica que es, digamos. También funciona con sistema OpenTX, por lo tanto lo podéis ajustar según las necesidades que tengáis. Por supuesto, comprar la versión LRS, que tiene hasta 1 vatio de potencia de salida. Esto os da para hacer lo que queráis, es que todos los kilómetros que os dé la gana en unas condiciones buenas. Los gimbals son ya full size, esto es tamaño ya grande. Por supuesto, efecto HAL, magnético, como os comentaba. Podemos utilizar en ella una batería de 2S de hasta 6200 mAh, o sea, podéis andar todo lo que os dé la gana. Antena que podréis ajustar o cambiar según vuestras necesidades. Por supuesto que podemos utilizarla, digamos, con simuladores sin ningún problema, con la conexión USB. 16 canales, una pantalla en monocromo. Oh, no es en color. Bueno, me da igual, cuando vuelo no veo la pantalla. Y todo lo que podáis pedir a esta o a cualquier emisora. Por supuesto que tiene voces, igual que la anterior que hemos visto, tiene ruidos, vibraciones, todo lo que quieras. Esta sería la que yo recomendaría en estos momentos a cualquiera que entre con un presupuesto alto en el hobby. Es una gozada. De todas formas, si queréis más información sobre emisoras, arriba tenéis el enlace al vídeo que publiqué yo sobre las emisoras hace unos pocos meses. Están todas menos esta última y tenéis mucha información sobre este tipo de emisoras. Y pasamos a las gafas. Súper importante porque al final van a determinar cómo vas a ver tú lo que ve tu dron. Y va a ser muy importante porque al final te van a dar esa sensación de inmersión que se necesita pues para disfrutar del vuelo. Y aquí pues también tenemos el tema de los sistemas. Hay distintos sistemas. Primero tenemos el sistema analógico, que fue el primero que salió y tiene a su favor que es casi inmediata la transmisión de la imagen. No vais a notar ningún retraso. Pero en contra tiene que la imagen tiene muchas más interferencias y menos definición que lo que tendría una imagen digital. Y ese es ya pues el segundo sistema que hay, el digital. Dentro del digital tenemos pues digamos los pioneros que fueron DJI, que en lo que se refiere a calidad de imagen siguen siendo los número uno y también en lo que es a distancias de transmisión también pues seguramente sean de los mejorcitos. Con ellos vas a tener seguro una imagen brutal. A cambio, bueno, pues los equipos son más caros y no son recomendables para utilizar en drones pequeños, ya que los emisores de vídeo que tienen son bastante más grandes que los de la competencia. También en digital tenemos a Walksnail, que yo acabo de probarlo hace poco. La imagen de vídeo es similar a la de DJI, muy parecida. No meto aquí en la comparativa el nuevo sistema O3 de DJI porque ese es brutal. En cuanto a distancias, da distancias parecidas a las que puede dar DJI y a su favor tiene el hecho de que también tiene emisores de vídeo más pequeñitos que los DJI y que puedes utilizar en drones de los tiny, de los chiquitines de 65 milímetros. Y luego dentro del digital, para los amantes de las carreras que quieren dejar el analógico, porque el analógico todavía tira mucho en las carreras, por el tema ese que os decía, el retraso, es una imagen inmediata, pues aquí tenemos al HD0, que yo creo que está muy dirigido a tener la mínima latencia posible entre lo que graba el dron y lo que ves en tus gafas. En calidad de imagen yo creo que está un poco por debajo de lo que son los DJI o Walksnail. Digamos, para mí al menos, personalmente creo que es casi como si fuera un híbrido de digital y analógico, cogiendo lo mejor de cada uno, pero también lo peor de cada uno. Bien, y empezamos por las más baratas, como antes. Aquí tendríamos, por ejemplo, las VR009,
que eran de Ishin, ahora ya están saliendo de otras marcas que están en 47 euros. Son gafas tipo caja, una pantalla LCD de 3 pulgadas de 480 x 320 píxeles con un formato 16:9 y una lente Fresnel que permite que veamos la pantalla de cerca. Son unas gafas muy sencillas que no son recomendables para aquellos que tienen la vista cansada, pero bueno, para los chavalillos y tal, vienen bastante bien. Un poquito más caras son las gafas tipo LS008D, que yo compré hace un montón de años para una de mis hijas. Tienen pantalla más grande, tienen doble antena, tienen también capacidad de grabar en vídeo. No tiene una imagen impresionante, pero bueno, por 60 euretes no están nada mal y son un paso adelante respecto a las que os he comentado antes. En este caso tiene una pantalla más grande de 4,3 pulgadas con una definición de 480 x 272 y aunque no tienen un brillo tan potente como las anteriores, yo creo que la calidad de la imagen es mejor. Y ya subiendo unos cuantos escalones en el nivel de calidad tenemos las EV800DM, que ya son unas gafas de bastante más calidad. Con esta se puede volar muy bien. Estamos hablando de unas gafas que tienen una pantalla de 3 pulgadas con una definición de 900 x 600 píxeles. Puedes grabar vídeos de lo que estás volando en 720p. En este caso el formato es de 4 tercios y tienen la ventaja de que si utilizas gafas, pues son muy cómodas para utilizar tus mismas gafas dentro de estas gafas, nunca mejor dicho, o incluso pues puedes enfocarlas con un sistema que trae ello mismo. Por lo tanto, si tienes más de 40 y tantos o 40 y muchos, son las gafas que te recomendaría como mínimo para comprar. Y a partir de este punto nos metemos en las gafas ya compactas. Aquí hay 5000. Yo os diría primero, intentar, si en vez de LCD son con pantalla OLED, mejor. En analógico, marcas que van muy bien en estos momentos, top, podríamos tener las Skyzone, que están muy bien, y las Fat Shark Attitude V6, que también te dan una calidad de imagen muy buena a un precio bastante bueno. Y aquí ya en este punto nos olvidamos del analógico para dar un paso adelante en calidad de vídeo y pasamos al digital. Dentro del digital, y ya todo esto según mi opinión, si lo que buscas es, digamos, penetración de imagen, mucho rango y calidad de imagen lo mejor posible, en este caso DJI. DJI es la que te va a dar la mejor imagen del mercado, seguro. En estos momentos a la venta tenemos las DJI Googles 2 con una pantalla OLED muy buena, también digamos un FOV o un ángulo de visión altísimo. Esto te va a ocupar la pantalla mucho espacio de lo que tienes delante y digamos que en lo más top de lo que se vende en estos momentos. También tenemos las Integra, que son bastante más baratas, unos 200 euros menos. También tienen pantalla OLED. En contra, la imagen es más pequeña, la pantalla que vamos a ver enfrente es más pequeñita y no se pueden ajustar las dioptrías como en las Googles 2. Y en el mercado de segunda mano podéis tener unas Googles V2 que a día de hoy también siguen siendo una muy buena opción y se están vendiendo en torno a los 400 euros y no está nada mal por ese precio. Si lo que queréis es seguir con las carreras, buscáis reacciones rápidas, entonces HD0 es vuestro sistema. Sus gafas cuestan $600, cuentan con pantallas OLED de 1080p de alta definición y aunque la calidad de imagen no se acerca a las de DJI, tienen más interferencias, sí que tienen menos retraso, menos lag, con lo cual pues para carreras o un pilotaje rápido son muy adecuadas. Otra ventaja que también tienen emisores de vídeo chiquitines, más pequeños que los DJI, por lo cual podemos utilizarlas también en drones pequeños como serían pues los Tiny Boobs, los Twig o drones de estos canijillos de 2 pulgadas o 3 pulgadas para abajo. En este caso también tenemos un receptor externo que podemos utilizar con las gafas analógicas que tengáis de antes. Y finalmente tenemos el sistema de vídeo Wolfsnail con las gafas Avatar HD Googles, que son las mismas que las Fat Shark Dominator HD. Cuestan en torno a $560, esto es 540 euros más o menos. Por supuesto que pantalla OLED Full HD 1080p con un FOV de 46 grados, esto os vais a ver también la pantalla muy grande enfrente vuestro y también ajuste de dioptrías. Estas todavía no las he probado, pero tengo muchas ganas de probarlas porque el sistema Wolfsnail me ha gustado mucho. Y la ventaja que tiene, bueno, tiene una imagen que se acerca a lo que es DJI, muy cercana, y como ventaja tiene emisores de vídeo también chiquitines, de estos que podemos usar
hasta en Tiny Boobs. También tiene la ventaja de que podemos comprar en vez de las gafas un receptor externo parecido al de HD0 que cuesta $220, esto es en torno a 200 euros, y igual será la manera más barata de empezar a volar en digital si es que ya tienes unas gafas analógicas. Aquí arriba tenéis el link a la review que he hecho de este receptor. Y esto es más o menos lo que es el tema de las gafas. Veis que es un mundo inmenso. Eso sí, que os quede claro, distintos sistemas. Por un lado analógico, todo lo de todas las marcas es compatible, y por otro lado digital, donde lo de DJI solo funciona con DJI, lo de HD0 solo funciona con HD0 y lo de Wolfsnake solo funciona con Wolfsnake. Bueno, así de momento. Hay algunas marcas como Emax y demás que están entrando en los sistemas de algunos de estos fabricantes. Pero bueno, os vale para situaros. Y esto es todo con las gafas. Pasamos al siguiente punto, que es el que todos esperabais, el de los drones. Bueno, ya ha llegado el momento de elegir qué dron vamos a escoger. Y hay distintos tipos. Os voy a intentar ayudar a elegir el que mejor os va a ir a lo que vosotros estáis buscando. Y cuando digo que hay distintos tipos, es que los hay muy diferentes. Y voy a dejar de un lado los que son muy específicos y ya son, digamos, para pilotos más experimentados, como pueden ser los de long range, pueden ser también los de carreras, los Cineboob grandes que son para llevar cámaras de vídeo ya potentes, o algunos también más especializados. Vamos a centrarnos en los que son más lógicos para principiantes. Y empezamos por el clásico, un dron de 5 pulgadas de freestyle. Estos drones tienen a su favor que son muy nobles en el manejo, son bastante estables, es fácil ir cogiéndoles el truquillo y tienen una potencia brutal. Son drones con los que vamos a poder hacer casi todo. Digo casi todo porque son drones que no pueden andar, por ejemplo, en espacios pequeños. Y esta es una de las limitaciones y un punto importante que tenéis que tener en cuenta. ¿Dónde vais a volar? Para volar con un dron de 5 pulgadas necesitáis un sitio amplio, muy abierto. Y al principio de todo, si es súper abierto y sin árboles ni nada, mejor. Porque es un dron que a la más mínima se te pone a 100 metros de altura, o sea, te ha alejado 300 metros sin que te hayas enterado. Tener en cuenta que son drones que van a 150, 160 kilómetros por hora y tienen una potencia descomunal. Pero no todo es positivo tampoco en ellos. Son drones que pueden imponer al principio, porque son bastante grandes, sacan mucho ruido y los cacharrazos que te das con ellos son súper fuertes. Puedes romper bastantes piezas al principio y te va a costar mucho. En contra, pues son drones que para arreglar también son más sencillos. Son piezas donde tienes más espacio para hacer tus soldaduritas, tienes más sitio dentro del frame para meter otras cosillas y la reparación va a ser bastante más fácil. Pero como os decía, estos son recomendados solo para aquellos que vais a tener mucho sitio para volar. Otra ventajilla, pueden llevar la famosa GoPro. Pueden ir muy lejos también, pero cuando empezáis a volar no penséis en ir más lejos de los 200 metros, que ya bastante vais a tener con maniobrar ahí dentro. Y bajamos otro nivel, uno más pequeño, que serían los drones de 3 pulgadas, 2 pulgadas y media. Son muy parecidos a los que hemos visto ahora de 5 pulgadas, más pequeños, más ligeros, no imponen tanto. Los cacharrazos, digamos, los golpes que tienen no tienen tanta energía, por lo tanto tampoco son tan graves y podemos manejarlos en espacios más pequeños y sin asustar tanto a la gente que tenemos alrededor. Aún así, siguen siendo drones muy potentes con los que hay que tener mucho cuidado en manejarlos. Dentro de estos tenemos pues los de 3 pulgadas clásicos, digamos que ya son drones casi a escala de lo que es un 5 pulgadas, y otros más ligeritos que también son más baratos y más parecidos a un dron pequeño, digamos con esteroides. Los primeros son más robustos, son más fuertes, normalmente también más potentes, y los segundos son más pequeñitos, más ligeros, pesan menos, por lo tanto los golpes también son, digamos, menos fuertes, y cuando se rompen también cuesta normalmente menos el reemplazar las piezas. Incluso los golpes también suelen dañar menos piezas normalmente, aparte de que son más baratos. Dentro de las 2 pulgadas y media, 3 pulgadas, tenemos también los Cineboobs pequeños, que sin un principio, pues como llevan ductos, pueden parecer drones muy adecuados para aprender a volar, y a pesar de que han cambiado mucho en los últimos años, no son el mamotreto que eran antes, quizás no serán el más adecuado para que sea tu primer dron. Y ya de estos pasamos pues a los Tiny Boobs, que los tenemos muy pequeñitos, de 65 milímetros y hasta algo bastante más grandes de 85-90 milímetros. Son drones que van con ductos
Son muy pequeñitos, muy maniobrables y podemos pilotarlos en cualquier sitio, desde dentro de casa hasta parques o zonas de recreo sin molestar a casi nadie, al menos si no hacemos el tonto y sin asustar a nadie. Tienen a su favor que son muy ligeros, los golpes no van a dañar a nadie casi, no vas a armar un follón tremendo cuando estás volando, ni se van a enterar al lado que estás haciéndolo, es muy difícil romperlos y además pues el precio que tienen es bastante más bajo que los de 5 pulgadas y 3 pulgadas. En contra, pues si en los de 5 pulgadas, 3 pulgadas un vuelo son 5 o 7 minutos, en estos normalmente suelen rondar los 3 minutos, aunque ya han empezado a aparecer modelos que rozan los 7 minutos también. Por otro lado, las baterías también son más baratas en estos pequeñitos, que pueden rondar pues tranquilamente menos de 10 euros, mientras que en los grandes son seguro más de 10 euros. Pero de eso ya hablaremoslo. Pues nada, dicho esto, ya sabéis, lo importante es sobre todo dónde pensáis volar. Si vais a volar en zonas abiertas, zonas donde no haya gente, entonces pues 5 pulgadas, 3 pulgadas, perfecto. Y si vais a volar en zonas más pequeñitas o más, digamos, tipo parques o dentro de casa o dentro de edificios, pues ya tenéis que ir a Tinybook. Y esta semana pues he dicho, voy a ver la gente cuál de ellos prefiere para empezar, cuál recomendaría. Y el primero ha sido el de los Tinybooks, con un 48% de los votos. Y no es raro porque mucha gente hoy en día ha empezado con ellos porque es muy fácil, ¿eh? Al fin y al cabo no vas a meter la pata, ni vas a dañar a nadie y ni vas a romper muchas cosas si vas a pilotar un Tinybook. Es una forma sencilla de entrar en el FPV. El segundo ha sido el de los drones de 5 pulgadas. Al final son un clásico, es una forma de volar distinta, es digamos el deportivo de los drones, pero tiene, como decimos, sus limitaciones también. También los Tinybooks, incluso si te compras un Tinybook grande, si hay un poco de viento le va a costar bastante más volar, mientras que con un 5 pulgadas vas a poder volar, yo qué sé, con un huracán y el dron casi ni se va a enterar. Por otro lado, pues ya en tercer puesto, bastante más abajo, los drones de 3 pulgadas, ya sean ligeros o algo más grandes, con un 11% de los votos. Y finalmente los Cinebooks, que solo el 5% de los que han votado apoyarían como opción buena para empezar a volar. Bueno, yo creo que con esto os hacéis una idea de cuál de ellos os interesa comprar. Ahora, en cada una de las categorías os voy a hacer una recomendación. Los ordenaremos por tamaño, por lo que empezamos por los Tinybooks, y dentro de estos tenemos 3 tipos principales: 65, 75 y 85. ¿Qué son estos números? Pues es la medida que hay en la diagonal entre los motores. Cuanto más pequeña es, más pequeño es el dron y por lo tanto puede andar en sitios más pequeños. Pero en contra, también nos da menos potencia. Por lo tanto, los de 65 son drones sobre todo recomendados para andar en interiores, en casa. Los de 75 serían algo mixto, podemos utilizarlos dentro de casa, aunque bueno, ya se hacen un poco más torpes, pero también podemos sacarlos al exterior siempre que no sople mucho viento. Y luego tenemos los de 85, que los puedes usar en casa, pero ya se quedan un poco grandotes y están pensados pues sobre todo para volar en parques o garajes o sitios más abiertos. Estos últimos pues te cogerán mucha más velocidad, pero en contra son menos maniobrables porque tienen más inercias. Bueno, más que menos maniobrables, se comportan de forma distinta. En este tipo de drones, bueno, sobre todo yo creo que las que más caña están dando son 3 marcas. Por un lado, Beta FPV, de los que he podido probar bastantes drones en mi canal, Happy Model, que también he testeado muchos, y Ishin, que últimamente no ha sacado mucho dron por aquí. Si va a ser vuestro primer dron, estaréis buscando algo que sea, digamos, útil para dentro de casa y que también lo podáis sacar al jardín o a un parque. Entonces, en este caso, mi recomendación sería ir por un 65 de estos Pro, que se les llaman, que son con hélices más grandes. Y aquí yo tendería pues por el Ishin UZ65, que ya se ve poco en el mercado, y sobre todo por el Meteor 65 Pro, que es un pichazo. Es un dron que vuela muy rápido, pero es pequeñito y a la vez lo podemos usar en casa. ¿Cuál es la diferencia con un 65 normal? Pues que tienen las hélices más grandes. Tienen la electrónica de tal forma que nos permite llevar hélices más grandes manteniendo los 65 milímetros. Y es una combinación muy buena que os recomendaría. Yo creo que en los pequeños yo iría por alguno de estos. Y no soy el único que lo dice. Porque bueno, he hecho otra encuestilla y como veis, la mitad de la gente se decanta por por el Meteor 65 Pro. Por lo tanto, si vamos a ir a un pequeño Tinybook, votamos por por el Meteor 65 Pro. Si vais a volar casi todo en exterior,
iros a un 85. Aquí tenemos el Meteor 85 y el Happy Model Mobula 85, que también en 2-3 semanas podremos verlo. Y los 75 son una muy buena opción, pero teniendo los 65 Pro, igual me quedaría yo con alguno de estos, de los 65 Pro. Y para exterior, un 85 va mejor y tiene más comportamiento de dron grande que un 75. Pero estos ya son temas personales. Entre estos drones podéis elegir, por supuesto, FrSky, FlySky, LRS. Como os he dicho, comprar emisora LRS y os vais a un dronete de estos LRS, que son los que más se venden ahora. Y hoy en día los tenéis en vídeo digital o vídeo analógico. La diferencia en la sensación de vuelo es muy importante si pasamos del analógico a digital, pero el precio también sube mucho. Por lo tanto, ahí veréis vosotros cuál de ellos os interesa. Eso sí, tened en cuenta que tenéis que comprar de acuerdo a las gafas que tenéis. Si tenéis analógicas, analógicos. Si tenéis digitales, digital. Y si tenéis DJI, DJI. Si tenéis Wolfsnake. Y si tenéis HD0, HD0. Es sencillo, pero hay que tenerlo en cuenta, que más de uno ha metido la pata. Y pasamos al siguiente nivel. Pasamos a los drones de 2,5 pulgadas, 3 pulgadas, que ya son drones más grandotes, más potentes. Estos yo iría por ellos si vais a volar pues en sitios más amplios. Ya necesitáis unos parques más grandes, un prado más grande, y no queréis armar mucho follón. Son bastante discretos, no sacan mucho ruido. A la vez que, bueno, siempre es mejor que te golpee un dron de estos ligeritos que uno de 5 pulgadas que te puede hacer hamburguesa. Dentro de estos, para presupuestos justitos, tenemos el Darwin Baby Ape, la versión normal o la Pro. Yo iría por la Pro porque la normal tiene una cámara muy mala. Cuesta menos de 100 euros y se deja volar bastante bien. Para el precio que tiene, deja hacer cositas. Yo iría por este si tenéis el presupuesto muy, digamos, cerrado. Y ya si queréis o podéis subir el presupuesto, pues tenemos canelita fina. Por un lado el Holybro Copis Mini, que es un dronazo, va súper bien. Tenemos también el GPRC Smart 35, que también es un dronazo, que también va súper bien. Otro muy bueno es el Emax Hawk Apex 35, otro bichajo que también va súper bien. Y por ejemplo, eFlight ha sacado la nueva versión de su famoso IH3, que tiene una pintaza impresionante. Cualquiera de estas marcas top, os van a dar unas sensaciones de vuelo muy buenas, casi de 5 pulgadas, con un dron más pequeño que va a tener golpes pues con menos inercia, menos energía, se va a romper menos. Y a la vez tenéis la ventaja de que no son tan ruidosos ni tan aparatosos como un 5 pulgadas. Y hablando de ellos, vamos a hablar de los 5 pulgadas. Los drones de 5 pulgadas, que son los más populares porque, bueno, por un lado tienen potencia de sobra, se puede volar sin ningún problema cuando hace viento y como tienen un tamaño bastante más grande, pues te permiten jugar con el entorno, ya sea con árboles, edificios o lo que tengamos cerca. Además, tienen el plus de que podemos llevar sin ningún problema una cámara deportiva tipo GoPro y grabar nuestros vídeos. Y empezaremos ordenando la lista desde lo más barato. Y en lo más barato yo recomendaría el Ishin Wizard X220 V3. Este es un dron que, bueno, no hace mucho que salió, pero lleva unos componentes ya que llevan algún tiempo en el mercado. No tiene lo más de lo más, pero sí lo suficiente para poder sacarle chispas. Estamos hablando de una controladora F4, un SC de 35 amperios, motores 2207.5, o sea, un dron de freestyle de 4S que permite hacer bastantes cosillas. Además, la última versión, la V3, tiene una cámara que es la Runcam Phoenix 2, que es una cámara muy buena, con lo que ha mejorado quizás lo que hasta ahora era su parte más débil. Es un dron duro, con el que vas a poder aprender mucho y con el que vas a volar durante bastante tiempo. A mí al menos me gustó bastante. Y la mejor parte, el precio, porque este dronete normalmente siempre está por debajo de los 200 euros. Cuesta 182 euros. Eso sí, tener en cuenta que viene sin receptor y se lo vais a tener que poner vosotros. Y pasamos al siguiente. Subimos un escalón, lo que es el precio. Y si subimos un poco el escalón, subimos hasta los 283 euros. Ya es bastante más dinero, pero es que estamos hablando del Nazgul 5 V3, un dron que es un clásico. Desde que salió ya hace varios años, yo pude probar la primera versión
pues bueno, ha ido mejorando mucho. Y es un dron que si tienes presupuesto es muy popular para empezar a volar con los 5 pulgadas. Ya tiene un precio de 283 euros sin receptor, pero podemos comprar opciones distintas de receptor, con lo cual no tenemos que andar instalándolo. Esta versión ya tiene un emisor de 1,6 vatios de vídeo, ya puedes hacer long range con él casi. La controladora ya es una F7 de las últimas que han salido. Los ESC también son más potentes, 45 amperios, y el motor es un 2207 de 1800 si vamos por la opción de 6S y de algo más, no sé cuánto si vamos por la 4. En definitiva, un dron muy recomendado si vas a empezar a volar con 5 pulgadas, si tienes presupuesto, y del que no te vas a aburrir nunca, no se te va a quedar corto. Y que tenéis presupuesto y queréis algo todavía más cremita, pues sin salirnos del Nazgul tenemos el Evoke F6X, por ejemplo, que técnicamente es muy parecido a su hermano pequeño, al 5 que acabamos de ver, pero algo más refinado y con una estética bastante más chula. En este caso, pues bueno, lo bueno se paga y el precio sube hasta los 481 euros para la versión analógica, y las versiones digitales se nos pueden subir sin pestañear pues por encima de los 672 euros. Podéis encontrar algunas ofertas interesantes, como en este caso el analógico por 377 euros con el receptor FrSky. Y compitiendo con este, pues un dron que es el que más uso yo, que es el GPRC Mark V. La versión analógica cuesta en torno a 374 euros. Las versiones digitales empiezan en 553 euros y hasta 620 euros aquella que lleva la cámara O3 de DJI. Tiene unos motores más pequeños, 21 por 0,7.5 de 1960 kV para 6S y 2450 para 4S, pero le dan bastante potencia y unos tiempos de vuelo también muy buenos. El tacto es genial y aunque estéticamente igual no sea tan chulo como el Evoke, a mí me gusta mucho cómo va. Por supuesto que estamos hablando de controladora F7, variadores de 50 amperios BLL y 32, y en el caso del analógico pues tenemos la Cadax Ratel 2 que va muy bien, y en digital podéis elegir pues todas las opciones que hay en el mercado. Pues estas serían un poco las opciones que yo tendría en cuenta a la hora de comprar un 5 pulgadas. Yo creo que si compráis alguno de estos vais a acertar sí o sí, porque son unos bichos que van muy bien, son muy duros y os va a gustar cómo vuelan. Y en el último punto os voy a hablar de algo que también es muy importante, las baterías que vayáis a utilizar. Y es que no les damos importancia, pero son muy importantes a la hora de cómo va a reaccionar nuestro dron, los tiempos de vuelo, la potencia que va a tener. No os compréis chollo, no os compréis las ZOP, no os compréis las yo que sé qué. Yo iría, en cuanto a relación calidad-precio, hay dos marcas que van muy bien. Una de ellas es CNHL, China New Hobby Line, que la tenéis en venta en AliExpress, en su propia página web, y suelen tener precios muy buenos y la calidad también es muy buena. Y otra marca que también utilizo mucho, que suele tener baterías, al menos para los drones de 5 pulgadas, 6 pulgadas bastante buenas, es Ovonic. De vez en cuando tenéis chollitos por ahí, os podéis comprar baterías pues para 4S por apenas 10, 12, 15 euros si pilláis una buena gang. Para drones pequeños tenéis las GNB y las Uruaf, también van bastante bien. Dentro de toda esta gama, la que vaya con el dron que hayáis comprado. Y cargadores, yo uso mucho la marca ISDT, que va muy bien y no son nada caros, y tenéis el Q6, puede andar entre los 20 y 30 euros así en promociones, que para cargar baterías de 2S, 3S, 4S a 6S va perfecto y es súper chiquitín. Con esto terminamos el vídeo de hoy. Se nos ha ido un poco en las manos en cuanto a tiempo, pero yo creo que os he explicado bastante bien qué opciones tenéis en el mercado, qué es lo que os haría comprar según qué vayáis a hacer, y alguna idea al menos ya habéis sacado de estos minutillos que hemos estado. Darle al like si os ha gustado, espero que nos veamos en un próximo vídeo y suscribiros al canal si ya no lo habéis hecho. Hasta la próxima, pilotos.